Continuando con lo que es el módulo de protección y de entomología, y ahora nuevamente va a participar María Eugenia, que nos va a presentar el estudio y desarrollo de tecnologías de manejo del taladro de los cítricos. ¿Ah? ¿Afuera había quedado gente? No sé. Sí, ya estamos en hora, así que la idea es no retrasarnos. El día ha sido intenso, fueron muchas presentaciones, pero creo que ha valido la pena y seguramente vamos a quedar dando vuelta. Después le vamos a dar el lugar a la mesa redonda para tratar mosca de la fruta. Mosca de la fruta tuvo hace poco una presentación muy importante de la gente de facultad y de INEA. Hoy no se presentan trabajos específicos en eso, pero no queríamos dejar de lado esa plaga que es tan importante, entonces vamos a aprovechar en la instancia de la mesa redonda, sobre todo a ver situación actual y las principales perspectivas de esa plaga en citricultura. Así que bueno, le damos a María Eugenia la bienvenida. Bueno, muchas gracias de nuevo. Me tiren a mí otra vez. En esta parte les voy a contar de este otro trabajo, que es el estudio y desarrollo de tecnologías de manejo del taladro de los cítricos, Diploschema rotundicole. Este trabajo en este momento es en el que se enmarca mi tesis de doctorado y lo estoy llevando a cabo en el Laboratorio de Ecología de la Facultad de Química. Bueno, el taladro de los cítricos es una plaga que hasta la actualidad se consideró como una plaga secundaria, nunca tuvo demasiada relevancia hasta ahora, hasta estos últimos años, donde está empezando a cobrar importancia debido a aumentos poblacionales localizados en algunas partes de nuestro país. Este insecto pertenece a la familia Cerambicidae y es un insecto que es nativo, está registrado en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y tenemos muy poco conocimiento sobre su bioecología, sobre su forma de comunicación química. Bien, un poco para conocer cuál es la importancia de este insecto, tiene un ciclo biológico muy largo. Los adultos oviponen en los ápices de las ramas y la larva empieza a alimentarse en sentido descendente, generando galerías. Este es el típico daño post-oviposición. Cuando la larva comienza a alimentarse vemos el picado de taladro. Este es el aserrín que se ve por los daños de alimentación de la larva, y estas son las galerías que se observan en las ramas que empiezan a debilitar la estructura del árbol. Son galerías en sentido descendente y longitudinales. Y cuando termina el ciclo, se genera un orificio de salida por donde emerge el adulto. La larva, todo el periodo activo de la larva, no se conoce bien cuánto dura. Los reportes que tenemos son de Brasil, y en algunos estados se reporta una actividad de casi 2 años de larva activa. En otros trabajos que hicieron la biología del insecto en laboratorio, el ciclo duró 1 año, y el adulto vive aproximadamente 1 mes. Eso es lo que más o menos se sabe. En Uruguay no tenemos certeza de cuánto es que dura el ciclo biológico, pero se estima en que dura más de 1 año. ¿Y cuál es la relevancia de este insecto? Lo que se está observando en los últimos años son explosiones poblacionales donde tenemos este tipo de situaciones con una densidad poblacional muy alta que hace que los árboles se debiliten seriamente, y esto lleva a pérdidas de rendimiento de las quintas y además problemas asociados como accidentes laborales, porque la estructura del árbol está muy, muy debilitada. Y como la larva está protegida en el interior de la madera durante todo el ciclo de vida, el control químico se reporta ineficiente. Es muy difícil que cualquier insecticida pueda llegar a las larvas, y además todos los problemas asociados que tendría el control químico, como hemos estado comentando. Lo que se hace hasta ahora es control cultural, que se podan las ramas cuando se observa el daño de las larvas, pero también se ha observado que es ineficiente. De hecho, las poblaciones continúan aumentando y los daños siguen estando, y además es muy caro porque requiere mucha mano de obra.
Entonces estamos pensando en estrategias del control de los adultos que viven solamente un mes y que tal vez sea algo que sí podamos, a lo que nos podamos dirigir. Entonces, en este contexto pensamos en el uso de feromonas, que son una herramienta muy interesante para el manejo integrado de plagas, tanto para estrategias de monitoreo como trampas de feromonas, o podrían ser estrategias del control, como el trampeo masivo. Las buenas características que tienen las feromonas es que son muy específicas, solamente van a actuar sobre la plaga a las que nos vayamos a dirigir y son muy sensibles, se requieren muy bajas cantidades de estos compuestos para tener un efecto en el organismo objetivo. Y en el caso de para la subfamilia Cerambicidae y en particular la subfamilia Cerambicinae, las feromonas se han estudiado mucho en estos últimos años y se ha observado que tienen una química muy conservada, de que más allá de las estructuras que vemos acá, lo que es importante tener en cuenta es que hay muchas especies que comparten los compuestos mayoritarios y tienen este tipo de estructuras, y se sabe que son feromonas que las emiten los machos y son feromonas de agregación, o sea que atraen tanto a machos como hembras. Y bueno, teniendo en cuenta que la química es conservada, nos basamos como en esto, conociendo la comunicación química de otras especies para comenzar a trabajar con diplosquema. Entonces lo que sucedió en la temporada 2015-2016 es que algunos productores, muchos de los cuales están hoy, se acercaron a la Facultad de Agronomía y junto con la Facultad de Química se realizaron los primeros estudios de Diplosquema rotundicole en el Uruguay, y lo que hicimos fue una revisión bibliográfica para ver qué se conocía del insecto, dado que es nativo. Hicimos algunos ensayos de trampeo a campo y comenzamos con el estudio de la química de feromonas. Entonces, brevemente, lo que hicimos esta temporada fue sintetizar, junto con la profesora Viviana Guaburu del Centro de Química del Litoral, 2 compuestos de estos que les cuento que son comunes a muchas especies de cerambícidos como atrayentes genéricos, para evaluarlos, a ver si podían llegar a atraer a Diplosquema rotundicole a campo. Los evaluamos en trampas y posteriormente, junto con otros métodos de trampeo que ahora se los voy a mostrar, colectamos adultos vivos a los que les hicimos un estudio de su química de feromonas. Estos ensayos los realizamos todos en la zona sur del Uruguay, en quintas con alta infección. Y los estímulos químicos que evaluamos los probamos en trampas Crossbein, que son trampas que se utilizan ampliamente para la detección de cerambícidos. Los estímulos los pusimos en estas bolsitas y toda la superficie de la trampa se la pinta con una sustancia resbalosa para mejorar las capturas de los adultos, y probamos 2 estímulos químicos que les voy a llamar cetona y diol para facilitar, y pusimos un control. Igual estos ensayos fueron súper preliminares y las repeticiones fueron bastante bajas, pero tuvimos algunos resultados interesantes. Y además de estos estímulos químicos también evaluamos, hicimos enmallado de árboles que tenían mucho daño para asegurarnos, porque como no sabíamos cómo iban a funcionar cualquiera de las otras cosas, queríamos ver en árboles que tenían mucho daño si efectivamente podíamos capturar los adultos que emergían en las mallas. Y también probamos trampas de luz, que eran muy parecidas a las trampas Crossbein, solo que en vez del estímulo químico tenían un tubo luz, que son ampliamente utilizadas para capturar muchos insectos, y en el caso de Diplosquemas estaba reportado que los adultos tienen actividad nocturna, por lo tanto queríamos probar a ver cómo nos iba con eso. Y bueno, esta temporada nos permitió sacar algunos resultados interesantes. Por ejemplo, esta es la sumatoria de las capturas de todas las cosas que les mostré antes, las trampas lumínicas, las mallas y los químicos, y pudimos establecer más o menos el pico de vuelo de los adultos, que se dio entre fines de enero y principios de marzo y duró prácticamente un mes. Y aproximadamente a mediados de febrero empezamos a ver el daño por alimentación de las larvas. Y esto también, las trampas de luz las volvimos a poner el año pasado y volvimos a ver lo mismo en el tiempo y más o menos la duración del ciclo, que es interesante saber que solamente dura un mes. Por otro lado, las capturas en las distintas trampas, vimos que los estímulos químicos, todos ellos tuvieron bajas capturas. La cetona y el diol capturaron más que el control, pero fueron muy bajas, por ahora no podemos decir demasiado sobre eso.
Solamente capturamos hembras tanto en los estímulos químicos como en las trampas de luz, y eso es muy interesante porque podría hablarnos de la habilidad de las hembras, de la habilidad de vuelo, si se desplazan más o no. Y las trampas de luz, como ven, son las que tuvieron mayores capturas. Los machos solamente los obtuvimos en las trampas, en las mallas, perdón. Y bueno, finalmente la parte de la química de volátiles, a estos adultos vivos que colectamos, les hicimos extracciones de volátiles, que es solamente poner los adultos en estas cámaras por donde pasa aire y los volátiles se retienen, y después se estudian por cromatografía gaseosa acoplada a masas y otros análisis, y lo que pudimos ver es que efectivamente, como podíamos esperar de otras especies, solo los machos emiten feromona, que es esto que podemos ver acá, las hembras no tienen emisión, y la feromona se compone principalmente por un solo compuesto, que es la acetona, el mismo compuesto que probamos acá. Pudimos identificar que era este compuesto con estándares sintéticos, y después estudiamos la forma química que tiene, que es como un detalle más, o sea, pudimos conocer que esta es la forma de este compuesto mayoritario, que esto es muy importante porque las distintas formas químicas pueden tener distinta actividad, por lo que no es menor, y este compuesto es el mismo compartido por otras especies de esta misma subfamilia. Y también la feromona tenía algunos compuestos minoritarios que todavía no los pudimos identificar, no era solamente este, pero sí este es el que se produce en mayores cantidades. Y después lo que hicimos fue este otro ensayo, en el que lo que se hace es estudiar la respuesta de las antenas del insecto a los distintos compuestos, y lo que hacemos es comparar, en este eje podemos ver los distintos picos que van saliendo del equipo, y del otro lado podemos ver las respuestas de la antena, como si fuera un electrocardiograma pero de antena, se llama electroantenograma, y lo que vimos es que con el compuesto natural, tanto las antenas de machos como de hembras respondieron al compuesto. Pudimos ver señal. Por lo tanto, nos podría sugerir que la feromona se trata efectivamente de una feromona de agregación emitida por machos común a otros ceramídeos. Así que como resúmenes de esta temporada, que nos sacó bastantes datos, pudimos ver el pico de vuelo de adultos, que tuvo una duración de 1 mes, y en este caso se dio en febrero, en la zona sur del Uruguay. Los ensayos de campo mostraron que las trampas crossbeam con estímulos químicos y lumínicos solamente capturaron hembras. Con los atrayentes sintéticos tuvimos bajas capturas, mientras que con las trampas de luz tuvimos unas capturas más eficientes. Y que la feromona es emitida por machos y se compone mayoritariamente por este compuesto. Y que tanto hembras como machos respondieron a este compuesto, por lo que podría ser una feromona de agregación. Y en base a estos resultados, que fueron bastante alentadores, propusimos un proyecto en el que participó tanto facultad como el sector productivo, un proyecto CSIC sector productivo que se aprobó este año, que está denominado Desarrollo de Atrayentes y Trampas para el Manejo del Taladro de los Cítricos, y el objetivo es poder desarrollar una tecnología sustentable de control que contribuya a bajar las poblaciones del taladro de los cítricos a niveles tolerables, que es bastante ambicioso el objetivo, que es como objetivo final, por lo menos realizar una primera aproximación a un trampeo masivo de Diplosquema rotundicole para poder bajar las poblaciones, y utilizar un dispositivo trampa-estímulo optimizado. Para lo que tenemos que hacer, la actividad principal de este proyecto es la evaluación de distintos estímulos a campo. Lo que queremos justamente es, con estas trampas crossbeam, poder desarrollar un estímulo altamente atrayente para después poder ser utilizado como una estrategia de trampeo masivo, y pensamos evaluar compuestos de feromonas sintéticos, también volátiles de planta que podrían actuar sinérgicamente con la feromona para atraer al taladro, y también la combinación de los mismos con trampas de luz que vimos que son tan eficientes y que como solamente tenemos que actuar 1 mes, podría ser una alternativa viable. Y también tenemos algunos objetivos que van a llevar al desarrollo de estos atrayentes, como es conocer en más detalle la feromona, los compuestos minoritarios que aún no pudimos identificar, y también los compuestos volátiles de cítricos que pudieran actuar sinérgicos con la feromona. También conocer la respuesta de las antenas del insecto a estos compuestos para poder eventualmente seleccionar alguno que vaya a la evaluación a campo.
Y también algunos aspectos de la biología, como es el estudio del momento de emergencia en más detalle, relacionarlo con los parámetros medioambientales, cuánto dura, cuándo sucede, y el momento de la noche de mayor actividad, que también suponemos que tiene actividad nocturna, pero nunca no lo medimos. Queremos saber cuándo es que es el momento de mayor actividad, porque si eventualmente fuéramos a utilizar trampas de luz, tendríamos que saber bien en qué momento actuar. No es lo mismo dejarlas prendidas 4 horas que 6 horas que 8 horas. Así que bueno, quería agradecer de nuevo al Laboratorio de Ecología Química, a la profesora Viviana Baburo, que sintetiza todas las feromonas sintéticas, y a todas las empresas que nos financian. Bueno, dado que vamos a cambiar de tema mosca de la fruta, preferimos agotar la instancia de preguntas ahora. Sí, Bernal ya tiene una y otra pregunta más. ¿Sí? Gracias. No, tío, te quería comentar, ¿han estudiado algo de huéspedes alternativos? Porque, no, te voy a comentar la pregunta. Porque el paraíso, ¿no? Digo, es un huésped alternativo. Sí, eso está, lo leí, sí, está reportado, pero no, sí. No hemos estudiado nada por ahora. No, yo no te digo que hayan estudiado. Yo te digo que nosotros cuando hicimos estudios lo habíamos detectado eso. Y inclusive Norma Baccaro, de la estación de INTA de Concordia, ahora ya está retirada también, era una de las recomendaciones que se hacía justamente cuando había problemas con este insecto, ¿no? ¿Era plantar cerca de paraísos o algo así? ¿O cómo? No, o sea, cortarlo los paraísos. Ah, al revés. Al revés, cortarlo porque son huéspedes alternativos. Sí. Ese sería una cosa importante, ¿no?, a tener en cuenta. Sí. Y lo otro que yo me acuerdo que se hacía, digo, pero era muy trabajoso por la mano de obra, ¿no? Digo, en cada agujero, hablando, sí. Se ponía una pastillita que se llamaba Fostocin, ¿no? Y después se tapaba con la... claro, daba un trabajo muy grande, pero si el ataque era chico, el resultado era muy bueno. Claro. Inclusive se usaban otros insecticidas también, ¿no? Para sí, haciendo la misma técnica, ¿no? de trabajo. Sí, dentro de las cosas que leí que son los trabajos pero de es Machado. Muy trabajoso, ¿viste? Porque lleva mucha mano de obra. Claro. Pero daba buen resultado, ¿no? Cuando son lugares así, focos chicos, claro. Pienso que capaz que se puede seguir utilizando. Podría. Sí, en estos trabajos de Machado había varias cosas reportadas de cualquier tipo, de meter queroseno en los agujeros y derivados. Pero claro, el problema que estamos teniendo ahora es que realmente las poblaciones se han ido de control, ya no son, no son pocas. Pero el problema más grande siempre fue el limonero, ¿no? Claro, son las... Y en las zonas donde estaba, por ejemplo, cerca de cortinas muy altas, ¿no? Generalmente ahí es donde se encontraba con mayor asiduidad, ¿no? Esta plaga. Sí. Pero el limón era el problema número uno. Y a veces en montes de Sazuma, por ejemplo, cercanos así a montes con cortinas muy altas, de eucalipto, bueno, también había problemas, ¿no? Sí. Y la poda de los brotes jóvenes, ¿no? Cuando recién había que revisar bien porque a veces la poda la hacían mal. La cortaban más adelante de donde iba avanzando la larva. Es decir, claro. Cortaban el brote, pero la larva quedaba dentro del brote que estaban cortando. Sí, acá están Yamandú y Martín, sino que no me dejan equivocarme, pero todo es así tal cual, los limoneros, las cortinas. Te digo una cosa, que para aportarlo a la reunión nada más. Sí, gracias. Bueno, gracias. ¿Había pedido la palabra? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Nadie, ninguna pregunta más? ¿Alguien quiere colaborar con Maru para seguir probando las trampas? Bueno, muy bien, Maru, gracias.